entonces vamos a empezar el día de hoy. Buenas tardes a todos. Como es usual, vamos a hacer primero la parte de español y después vamos a terminar con la parte de mate. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio de hoy. Dice así. Es un texto, entonces dice. Antístenes exponía que el renunciamiento a sí mismo es total, sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que decretaran a los caballos se denominaran asnos. Como creyeron que se había vuelto loco, le señaló que también denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. Entonces dice la pregunta, Antístenes sostenía que el matrimonio no era social, consistente, imprescindible, cohesionante o tradicional. Entonces, según el texto, ¿qué podemos sacar nosotros acá de respuesta? Esta en el texto es, digamos, podría decirse que es como un toque fácil, porque si uno lo lee, podemos ver en el tercer renglón que dice, para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. Prácticamente que ahí es donde nos están dando la respuesta. Entonces, si nosotros leemos eso y relacionamos las opciones con el texto, ¿cuál podría ser la opción correcta? Aquí podemos ver que, digamos, la opción correcta sería la opción C, que Antístenes sostenía que el matrimonio no era imprescindible. Entonces, esto es algo que se puede sacar muy fácil del texto y que si nosotros nos ponemos a ver las otras opciones, pues no hay como alguna idea clara o algo que nos diga explícitamente o que nos relacione directamente las demás opciones con lo que nos está preguntando. Entonces, para este caso, la respuesta sería la opción C, imprescindible. Que es lo que viene aquí, digamos, en la explicación, que Antístenes sostenía que el matrimonio no era imprescindible. En efecto, según se señala en el texto, Antístenes consideraba que la finalidad exclusiva del matrimonio es la reproducción, pero fuera de este proceso, aquella unión no merecía ninguna importancia considerable. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Ahora vamos a ver otra pregunta con el mismo texto, tal vez un tanto que no es como tan obvia. Entonces, la otra pregunta dice, en el fragmento se recomienda que el sabio debe abstenerse de la procreación, está imposibilitado de casarse, debe ser cauto frente a la virtud, debe mostrar predilección por el amor o no debe desentenderse de la política. Entonces, según el texto, ¿qué es lo que se recomienda para el sabio? Aquí entonces, ¿cómo podríamos obtener la respuesta, digamos, de cuál sería como la idea en donde tenemos que apoyarnos digamos, para poder elegir una opción? Digamos, entonces, analizando la opción A, dice, debe abstenerse de la procreación. Pues aquí en ninguna parte del texto el autor está diciendo de que no se deba procrear. Por ejemplo, habla de la procreación cuando habla del matrimonio, pero no me está diciendo explícitamente que el sabio debe abstenerse de la procreación. Entonces yo podría decir que la opción B no es la correcta. Entonces, perdón, que la opción A no es la correcta. Entonces, para la opción B que se tiene, dice, está imposibilitado a casarse. Pues esto es algo que tampoco me está diciendo el texto explícitamente. Entonces, digamos, es algo que yo no puedo sacar del texto y que no me podría apoyar en ninguna oración o en ningún renglón de lo que diga el texto como para decir que la ve. Entonces también podría descartarla. Lo mismo pasa con la C. Dice, debe ser cauto frente a la virtud.
Entonces, esta opción como que no se puede sacar del texto porque tampoco me está hablando como, o sea, está esta opción está como extraña porque yo no puedo relacionarla con el texto, digamos, yo no puedo sacarla de algo, de una oración que me la diga el texto. La opción D es lo mismo, debe mostrar predilección por el amor, tampoco la puedo sacar del texto. Para la última opción dice, no debe desentenderse de la política. Aquí, ¿de dónde la saco yo? Dice, se le preguntó hasta qué punto uno debía mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío y demasiado cerca os quemaréis. Esa es como la idea principal, o digamos, esa es como la idea en donde se puede sacar que la opción correcta para esta pregunta es la opción E, que no debe desentenderse de la política. O sea, siempre hay que estar presente, pero no, digamos, ni muy ni muy relacionado, pero ni muy distante, digamos, hay que tener un punto medio ahí y es una oración que sí se puede sacar del texto. Entonces, para esta opción, la respuesta correcta es la opción E. Y aquí es donde la explico un poco, que en el fragmento se recomienda que el sabio no debe desentenderse de la política. Antístenes señalaba en el texto que la participación del sabio en los asuntos públicos, aunque debe ser mesurada, es inevitable. Y viene como un extracto del texto. Como uno se aproxima al juego, demasiado lejos tendréis frío y demasiado cerca os quemaréis. Ahí es donde está la respuesta, básicamente. Se descarta la alternativa C porque no se alude la cautela del sabio frente a la virtud, sino frente a la política. Y la respuesta correcta es la opción E. Ahora, para el segundo ejercicio que tenemos, es otro texto. Dice así, en los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a la lucha resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. En esta carta se señala que a los científicos de países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. Los pueblos de la Tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para determinar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. Entonces dice, el objetivo de la Carta de los Científicos Soviéticos a sus colegas fue denunciar el efecto perjudicial de la pseudociencia, instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles, motivarlos a la lucha contra el capitalismo pacifista, informarles sobre los últimos logros científicos de su país o acusarlos de la fabricación de armas bacteriológicas. Entonces, si quieren voy a darles un chance como para que la piensen y ahorita voy a comentarles la respuesta. Aquí, por ejemplo, digamos, en esta pregunta, aquí yo podría sacar la respuesta literalmente del propio texto, digamos. Hay una oración que a mí me está diciendo prácticamente cuál es la respuesta. Si nosotros vemos en la parte de arriba, digamos, como en el tercer renglón más o menos, dice, los científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia, a todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. Básicamente esa es como la idea principal o esa es como la idea que uno debería sacar de este texto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las opciones, damos la opción B, dice, instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles. Esa es como digamos, en este caso esta es la respuesta correcta.
Y esta es la opción que más se adapta o que más calza con lo que me está pidiendo la pregunta. Que ¿cuál es el objetivo de la Carta de los Científicos y Bioéticos? Pues aquí me están diciendo. Es una carta abierta a los hombres de ciencia, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. Entonces, si nosotros analizamos las demás opciones, pues no podríamos sacarlas directamente del texto y no estaría, digamos, como correcto elegir alguna opción en donde no se esté diciendo explícitamente en el texto, digamos, que es lo que siempre le hemos estado aconsejando, que hay que basarse siempre en lo que me diga la pregunta. Entonces, para este caso, la opción correcta sería la opción B, instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles, que es lo que les comento acá. Entonces, de mi parte, esos serían los ejercicios que les traigo hoy. Entonces, voy a darle la palabra al siguiente compañero. Ahí me voy. Y se ve la pantalla. Sí, sí, ahí está, todo bien. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya habíamos quedado, sí, vamos a hacer un poco más seguido, pero igual, como hizo Peter ahorita, voy a darles un tiempito porque generalmente estas preguntas, es mucho texto y jamás uno puede así como pensarlo todo tan rápido. Entonces, voy a leerles un poco, igual en la línea de la semana pasada. eh, Quiero que practiquemos. Vamos a ver qué es lo que tengo hoy para enseñarles. El ejercicio 3 dice, como resultado del fin de la Guerra Fría, los estados-naciones no compiten ya ideológica ni militarmente. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el avance de fuerzas militares convencionales, las posibilidades de guerra subversiva, de no alineamiento, de paz o guerra mundial, consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas por funciones estatales de baja política, como son privatizar y desregular las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares, ni de la cantidad de divisiones y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico. Okay, entonces dice la pregunta. En el marco mundial posterior a la Guerra Fría, se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por, y las opciones son, buscar tener un gran poder militar disuasivo, crear una red de espionaje internacional muy eficiente, impulsar la investigación de tecnología de punta o socavar el poder del mercado en ámbito financiero. Eh, Ese texto no es muy largo, se puede leer relativamente rápido, pero igual les voy a dar un chancecito, o sea, igual, si quieren participar, o sea, tampoco está prohibido, pero pues, solo para que la piensen un toquecito y ya les digo la respuesta. Y también les quiero, con esta pregunta, eh, la idea es eh, corregirles tal vez un concepto que tienen de las preguntas pasadas que hemos hecho en talleres anteriores. Entonces, bueno, ahí sí, puede que ya la tengan, puede que no, pero vamos a explicar un poco. Eh, s- Se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por, digamos, la A, buscar formas de tener un gran poder militar disuasivo. Eso vendría contradiciendo el texto. Bueno, la respuesta
casi que vendría dada por el último aquí, donde dice: a partir de hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares ni de la cantidad de divisiones y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico. Muchas veces cuando uno ve estos textos, y bueno, sí, del texto queda muy claro que la idea principal vendría siendo esa, digamos, eso es lo que quiere el autor decir cuando, cuando escribe este parrafito, o sea, que ya no es, después de la Guerra Fría no fue tan importante el poder militar, sino eh, el desarrollo de la economía y la tecnología en cada país. Entonces, bueno, eso, la respuesta A casi que contradice eso y entonces esta sería incorrecta. O sea, no se busca tener más poder militar. Cuando se habla de disuasivo, puede que uno no sepa qué significa disuasivo y uno empieza a dudar ahí como, pucha, ¿qué es disuasivo? Disuadir vendría siendo como desalentar o quitar la voluntad de algo. O sea, como que se busca tener un gran poder militar que desaliente a los otros países. Vendría siendo por ahí, por si no lo sabían y por si, como les dije, siempre hay que practicar eh, el vocabulario. Crear una red de espionaje internacional muy eficiente, esa es la primera que uno descarta, digamos, en ningún momento se habla de espionaje, en ningún momento se habla de nada de eso. Perdón si se oyen los perros, es que... Ok, aquí es donde viene lo que quiero enseñarles. Muchas veces uno llega y empieza, o me han contestado cuando uno no sabe una, una respuesta, un momento. Sí, cuando uno no sabe una respuesta, llega lo saqué de lo que dice el texto. El texto hablaba de economía, entonces marqué la que hablaba de economía. Perdón. Sí, si el texto, muchas veces me dicen, es que el texto hablaba de economía, entonces marqué la que hablaba de economía, o el texto hablaba de que habla de financiero, de tecnología, entonces marqué la que decía economía, tecnología. Aquí se habla de las dos cosas. Hay dos respuestas que si usted no sabe lo que significa socavar, usted se va por esa y se va en todas. Usted dice, bueno, impulsar la investigación de tecnología de punta, esa puede ser una respuesta potencialmente correcta. Y después usted socavar el poder del mercado en el ámbito financiero. Usted dice, bueno, también hay que fortalecer la economía. Eso es lo que dice el texto, que buscan los países. Y, la clave está en la palabra socavar. Si usted no sabe lo que significa socavar, va a empezar a dudar de cuál es la respuesta correcta, porque se habla de las dos cosas, tanto de tecnología y a veces uno cuando lee el texto tal vez deja la tecnología de lado un poco y sí, todo está en el poder económico. Entonces usted llega y no se fijó, no supo, o sí, no le puso tanta atención a la palabra socavar y marcó en el ámbito financiero, pum, la marca y pum, la tiene mala. Entonces, ¿qué es socavar? Socavar, para los que no saben, y de hecho confieso que yo no sabía, lo tuve que buscar, es debilitar. Bueno, sería como quitar el cimiento de algo, pero a grandes rasgos vendría siendo como debilitar una ideología en este contexto, como debilitar el ámbito financiero del país, y eso vendría siendo completamente lo contrario de lo que habla el texto que los países buscaban hacer luego de la Guerra Fría. Entonces, sí, la respuesta correcta vendría siendo la C, que vendría siendo impulsar la tecnología. Ahora, si ustedes no sabían qué era,
y usted está dudando entre la C y la D, digamos. Digo, pucha, no, impulsar tecnología, está bien, en realidad no contradice nada el texto, pero no sé socavar el poder del mercado, del mercado en el ámbito financiero, no sé en realidad si va o no con el texto, pero si usted ya sabe, eh, si usted ya confirmó que la C no contradice nada, que vendría siendo la de impulsar la tecnología, marque la que usted está seguro que no contradice nada en el texto. Así, si usted no sabía qué significaba socavar, igual la va a tener buena, porque usted ya sí sabía que una de las respuestas no contradecía el texto y ahí va a estar bueno, aunque no lo sepa. Entonces, ese vendría siendo como el consejo para esta pregunta. Eh, a ver, bueno, aquí está un poco la explicación y la definición de socavar. Vamos con el ejercicio 4 que es un poquito más largo, un poquito bastante más largo. Y vamos a leerlo. A principios de los 60, los jóvenes historiadores de la ciencia experimentaron el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, como una brisa fresca en un cuarto en el que huele a humedad. Kuhn ofreció argumentos persuasivos contra la idea de que la ciencia se desarrolla progresivamente según la dinámica definida internamente. En cierto sentido, Kuhn introdujo una perspectiva de comparación cultural en los estudios históricos de la ciencia. Este autor que la ciencia alegó que la ciencia se desarrolló normalmente y progresó dentro de un paradigma. Para Kuhn, un paradigma se componía no solo de un conjunto de teorías, sino que también incluía una sensibilidad científica, cómo hacer buenas preguntas, cómo rechazar experimentos malos, cómo escribir un artículo, etcétera. Además, los paradigmas contenían criterios normativos implícitos. Elegir entre paradigmas era una cuestión de gusto, de dedicación y obligación, pero raramente un asunto de razón lógica. De hecho, los grupos de adherentes duraderos que trabajaban dentro de los paradigmas competitivos tenían muchas veces las características de miembros de culturas diferentes. Este está un poco más largo que el anterior, pero igual, uno lo lee ahí. Pero la pregunta vendría siendo, en el texto, una brisa fresca en un cuarto que huele a humedad alude a un cambio en la actitud de los científicos sobre cómo financiar la ciencia, una transformación radical de pensar en el progreso de la ciencia, una superación en las formas antiguas de concebir la historia de la ciencia o un giro epistemológico de las estrategias asumidas para concebir la ciencia. Sé que el texto está un poco largo, entonces por eso tuve que poner esto. Ok, voy a ponerlas. Mm, ah, aquí está. Está el texto y está la respuesta, la pregunta. Pueden leer un toquecito y pensarla. Eh, esta está un toque tramposa, por algunas cosas que les voy a explicar ahorita. Eh, es un poco pequeño. Acuérdense que solo tienen 2 minutos y algo para responder cada pregunta. Entonces, como siempre, es mejor leer despacio una vez que leer rápido 2 o 3 veces.
Acuérdese de agarrar cada, la idea principal de cada párrafo, mini párrafo dentro del texto. Así luego engloban una idea general y tal vez puedan sacarlo. Igual una brisa fresca que huele, en un cuarto que huele a humedad. Piensen en qué, o sea, esa metáfora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿A qué se imagina uno con eso? Entonces, ahí pueden tener la respuesta o no, pero bueno, vamos a ver la A. Un cambio en la actitud de los científicos sobre cómo financiar la ciencia. Esta es la respuesta que uno descarta de una. Eh, nunca se está hablando de economía ni de cómo financiar la ciencia. Nunca se hace alusión a nada que tenga que ver con eso. Entonces, esa sí es la que se va a primero. La B dice, una transformación radical de pensar en el progreso de la ciencia. Esta uno pensaría que puede ser una opción, en realidad. Entonces uno la puede dejar ahí guardada mientras analiza las otras. Una superación de las formas antiguas de concebir la ciencia, de concebir la historia de la ciencia. Esta a uno lo puede poner así como, sí se está hablando un poco de eso, pero no sé, tiene algo ahí bueno, por lo menos a mí como que no me sonaba. Y un giro epistemológico de las estrategias asumidas para concebir la ciencia. Ok, entonces, bueno, vamos a meter la C entre el grupito que pueden ser. Entonces usted dice, una superación de las formas antiguas de concebir la historia de la ciencia. Sí, o sea, sí puede ser eso, pero no solo de la historia, sino de los paradigmas, de todo el paradigma científico de ese momento. Ahora, ¿qué es un paradigma? Y usted dice, pucha, no sé qué es un paradigma. O puede que sí. Muchas veces uno domina palabras y otras que no. Entonces, un paradigma vendría siendo como un modelo de algo, como un ejemplo de algo, un conjunto de reglas que deben seguirse ante una situación. En este caso, vendría siendo toda la forma de cómo desarrollar la ciencia. Y todo eso venía en el libro que el autor expuso, Thomas Kuhn. Entonces, no solo hablaba, o sea, la percepción de los jóvenes científicos, que era lo que se estaba hablando al principio, que fueron los que leyeron el libro, eh, no solo él les hablaba de nuevas formas de entender la historia de la ciencia, sino la ciencia en general. Entonces, bueno, con esa, la C, uno ya la descarta. Igual no ocupan saber qué es paradigma, porque ahí más o menos lo van diciendo. No se componía solo del conjunto de teorías, sino que también una sensibilidad científica. Entonces quedaría la D y la B. Una transformación radical de pensar en el progreso de la ciencia. El, y esa es la clave de por qué no poner la B. Esa transformación radical, dice, así como que llegó el autor y dijo, bueno, esta es la nueva forma y apéguese a esto. Eso no es lo que uno piensa cuando uno dice, es que es una brisa fresca en un cuarto que huele a humedad. El cuarto que huele a humedad en este caso vendría siendo el paradigma viejo, los métodos ya conocidos y que ya están repetidos, que ya están añejos de cómo desarrollar la ciencia. Ese es el cuarto que huele a humedad, los métodos antiguos. Y una brisa fresca vendría siendo una idea que a usted le refresque un poco las ideas.
Entonces, eso, sí, usted llega y vea, existe esta otra forma de desarrollar la ciencia y ya, y puede seguirla. Aquí mismo en el texto dice que elegir entre paradigmas era una cuestión de gusto, dedicación y obligación. De gusto y dedicación, pero raramente un asunto de razón lógica. O sea, que usted podía escoger entre varios paradigmas, no se le imponía uno. Y en B, le están diciendo una transformación radical de pensar el progreso de la ciencia. Entonces, eh, una transformación radical no es el equivalente de una brisa fresca. Entonces, por ahí, la forma en la que ustedes interpreten lo que significa esta metáfora es la que lo va a llevar a usted a una respuesta correcta, a pesar de que no sepan qué significa la palabra epistemología. Porque usted no va a pensar en la D si usted no sabe qué significa epistemología. Entonces, una estrategia para escoger la respuesta correcta de esta pregunta vendría siendo por descarte, en caso de que ustedes no sepan qué significa esa palabra. Ya no sabemos qué significa E, que no es ni la A ni la B ni la C, que obviamente vendría siendo la D. Un giro epistemológico de las estrategias asumidas para concebir la ciencia, un giro, una nueva visión de cómo ver la ciencia, de cómo percibir o concebir la ciencia. ¿Qué es epistemología? Yo a ustedes se los puse en la respuesta. Vendría siendo la rama de la filosofía que se ocupa para estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Ven que no es solo el origen vendría siendo como la historia. Y por eso era que yo descarté la C. Y la validez del conocimiento. Es por esto que, aunque no sepan qué es epistemología, podían sacar la respuesta con analizar bien el texto y analizar bien, entender bien la metáfora y a qué se referían con cada una de las respuestas, aunque no supieran que la palabra tramposa de la respuesta correcta. Entonces, si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar por el chat, si me quieren decir decir la pregunta que tengan, o si no, y le doy la palabra a Gabriel. Bueno, igual ahí me la pueden preguntar y mientras continuamos con la clase. Entonces, muchas gracias por la atención y buenas tardes. Gabo, ¿nos escucha? Mae, tal vez Gabo fue que se le fue el internet. Sí, No. continuamos con mate y después seguimos con Sí, lo de exacto, Gabriel. eso voy a decir, puedo seguir yo y luego ver las últimas en español. Ujú, ujú. Ok, entonces sí, hagamos eso. Entonces voy a compartir mi pantalla y aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿Qué Gabo en todas? Mae, ¿me oyen? Mae, sí, sí, sí lo escuchamos. Ah, es que aquí el internet así no está como en todas. ¿Pues yo o fue que más bien vamos a dejarlo de español para después? Mae, como quiera, no sé cómo crea que a usted le sirve más, así como calcula. Sí, si ahorita está sirviendo, voy a aprovechar Sí, sí, mientras mejor, todavía. entonces. No, como que le dé usted por si se le jode después Que un Telecable no me quiere. telecablezazo. Mae, sí, sí, entonces dale ahí. Que más bien sorry ahí que si me estaban hablando y no estaba contestando. Yo creo que ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Mae, sí, ahí se ve, ajá. Ok. Entonces, bueno, para terminar rápido con el español,
por cualquier cosa, que antes me jale un telecablazo. Yo traje un ejercicio también de texto largo y dice lo siguiente, bueno, no te voy a dar cómo se pronuncia el nombre de este señor, entonces le vamos a llamar Wittgenstein. Wittgenstein, en Investigaciones Filosóficas, inicia la crítica de la concepción descriptiva del lenguaje a la que califica de angustiniana. Sostiene que su defecto principal es creer que la función del lenguaje es nombrar objetos. Sin embargo, ocurre que, por ejemplo, cuando un carpintero está trabajando en su taller y de pronto mira a su ayudante y le dice martillo, con esta expresión no está queriendo decir que hay cierta herramienta llamada así, sino que debe alcanzarle el martillo. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si alguien en el salón de clase escucha la palabra tiza, no entiende que el profesor está describiendo la existencia de un cierto objeto denominado así, sino que el profesor está pidiéndole que él alcance una tiza. Este filósofo sostiene que el significado de las palabras no está dado por la descripción de los objetos que nombra, sino por el uso comunicativo de las mismas en situaciones de la vida cotidiana. Así, si una persona al oír un balazo le dice a otra cielos, no está representando una entidad, sino una emoción. Y si alguien en esas circunstancias se pusiera a mirar al cielo, simplemente no habría entendido el uso de esa palabra. En otros términos, según Wittgenstein, esa persona no sabría participar del juego del lenguaje que usan las comunidades hablantes. Juego del lenguaje, pues cada comunidad de hablantes, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen al interior mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en general, así la ciencia física tiene su juego lingüístico de la misma manera que la lógica, también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas. Entonces el texto era un poquito largo, pero la pregunta es la siguiente. Del texto se colige que un juego de lenguaje es una teoría semántica universal, un conjunto de reglas para la crítica, el que usa una comunidad de hablantes, una descripción de un typo aquí, objetiva del lenguaje y una norma sintáctica universal. Este ejercicio tiene así como el mismo objetivo que tal vez los que les ha presentado Brian, porque podrían estar pensando que colige es que yo escribí mal la palabra, pero no, coligar es un verbo. Entonces, si no sabemos qué es colige, ahí sí estamos perdidos totalmente. Entonces, coligar es la acción de unir algo para un propósito. Entonces, sabiendo eso, ¿verdad? Que sería la parte difícil en esta pregunta, podríamos volver al texto para tratar de mirar las opciones. Entonces dice, opción A, una teoría semántica universal, pero lo que es el texto en ningún momento nos hablan, o sea, si ustedes volvieran a leerlo todo, en ningún momento está diciendo que nada sea universal, sino que más bien hay como grupos de comunidades hablantes que pueden variar las cosas. Entonces, como el texto no asegura que nada sea universal, ni tampoco está diciendo como que está uniendo algo para hacerlo universal, que es el significado de coligar, la opción A la vamos a descartar. Después dice opción B, un conjunto de reglas para la crítica. Nuevamente, si volvemos a lo que es el texto, no vemos que en ningún momento el filósofo, este señor con ese apellido raro, esté diciendo que ellos agarran un conjunto de reglas y las unen con el fin de criticar algo. O sea, el texto en ningún momento nos está afirmando eso. Entonces, por lo tanto, la opción B, que es un conjunto de reglas para la crítica, queda descartada. Si bien es cierto que un conjunto de reglas puede, por así decirlo, hacer match con coligar, y el texto no los está afirmando, ¿verdad? Después dice el que usa una comunidad de hablantes. Bueno, esta la voy a dejar para después porque en realidad esta es la opción acertada, pero quiero que veamos primero las otras porque no pueden ser. Después dice, tenemos una descripción objetiva del lenguaje y en ningún momento se nos habla de que nosotros estamos uniendo ciertas reglas que son como lo que menciona el texto de, es que en realidad no. Se nos fue, ¿verdad? Sí, Gabo murió.
Entonces, no sé, podría seguir yo y luego vamos a ver si volvemos a la parte de español, que no sabemos como cuánto dura en volver. Dele, dele. Sí, mándese ahí. Ok. Bueno, haciendo un cambio de tema drástico, vamos con la parte de mate, por lo menos el inicio. Ahí vamos a ver cómo vamos intercalando los temas. Los ejercicios que le traigo el día de hoy los pensé como para un tipo ejercicios como más fáciles, no tanto más fáciles, sino más que tal vez ustedes puedan sacar y no que tengan que necesitar un gran conocimiento previo para venir a hacerlo. Entonces, eran como problemas que esperaba que tal vez podamos participar entre todos, pero el día de hoy, como hay poca gente, supongo que mejor no. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Considerando la suma en la cual cada letra representa un dígito diferente, la suma es de un número MP más RT. Por decir un ejemplo, puede ser que M sea 3, P sea 0, R sea 4 y T sea 1. Entonces sería 30 más 41. O sea, es un ejemplo. O sea, cada M representa el dígito digamos, un dígito del número. La cosa es que nos preguntan cuál es el valor de R. Y vemos la suma y vemos que se trata de una suma de 2 dígitos que da como resultado la suma, da como resultado 3 dígitos. Y nos preguntan por R. Vemos que R se ubica en las decenas, o sea, ya es como una pista. ¿Por qué? Porque tenemos como varias posibilidades de qué puede pasar en una suma de este tipo. Puesto que si la vemos bien, es como una suma de escuela, o sea, uno la ve y es como qué raro, esa casita de valores que nos ponían en la escuela, que era aquí como centenas, decenas, unidades, y que uno hacía en la escuela de poco a poco, pero ahora es como un problema más complicado. Entonces tenemos dos opciones. Una, que simplemente M más R sea igual a M. O sea, como el caso que M sea 3, R sea 2 y el resultado es 5, o sea, nada fuera de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos esta ecuación que yo acabo de escribir aquí, las M se cancelan y queda que R es igual a 0. De hecho, hubiera sido una muy buena trampa poner la opción R igual a 0 en estas opciones, puesto que es como algo muy deductivo. O sea, le estoy sumando M a R y me está dando M. O sea, R de fijo tiene que dar 0. Entonces hubieran puesto la opción 0 aquí, hubiera sido como muy tramposa y yo creo que mucha gente se hubiera ido. Pero seguro la persona que hizo esta pregunta es una persona así de cristiana, religiosa, ayuda a los niños necesitados. Y dijo, no, ¿cómo va a poner una trampa tan cruel en un problema de admisión? Entonces nos puso 0 para que la gente vuelva al problema una vez que ve que no está 0 en las opciones. Razón número 1 por la que no puede ser 0, o sea, ¿quién escribiría 0t? O sea, cuando usted le dicen como sume de 15 más 7, usted no pone 15 más 0,7, o tal vez sí, no, puede ser que sí. Si usted es muy nuevo en suma, así, si usted está en segundo grado, tal vez sí pondría 0,7. Pero otra opción del por qué no puede ser eso es el hecho que el resultado es un número de 3 dígitos. Si M fuera 0, si M fuera 9, es muy extraño que, digamos, la única opción de que R sea igual a 0 y el resultado siga siendo de 3 dígitos es que M sea igual a 9 y que de la suma de los dígitos de las unidades venga un 1 así sobrante. Eso como que suma 6 más 5 da 11 y el 1 pasa a las decenas a aportar. Es la única opción. Entonces que M sea igual a 9. Pero vemos que el resultado da M. O sea, si M es igual a 9 y viene un 1 ahí acompañando, el resultado no va a dar 999, o sea, es imposible. Entonces nos damos cuenta que esta solución no tiene sentido por el hecho que da M. O sea, si el resultado no fuera M, la opción R igual a 0 es totalmente válida. Pero por el hecho que acabo de comentarles,
no tiene sentido que un número de 3 dígitos y que sea MMM. Entonces vemos que M más R no puede ser igual a M. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La segunda opción, como les dije anteriormente, M más R más 1 igual a M. O sea, que venga un 1 ahí de más, que un 1 esté ahí ayudando. ¿Cuál es lo malo en esto? Que los M se cancelan y queda que R es igual a menos 1. Ya se ve extraño, ¿verdad? Aquí usted en el examen primero ve que no están las opciones. O sea, otra trampa. Otra trampa que yo hubiera puesto menos 1. Pero en el examen usted se pone a dudar, así usted no recuerda sus bases de segundo año de escuela y se pone a dudar como, yo puedo poner un menos 1 ahí. O sea, si yo pongo un menos 10, es poner un menos 1. O sea, si yo tengo un número, si yo hago una suma de un número positivo y un número negativo, que es una resta, el negativo va así como un número, no, sería menos, si yo tengo menos 11, pongo menos 1 y menos 1. Ahí genera dudas, ya hay una cizañeta que usted pone a pensar, pero usted dice, no, qué tontera, eso fijo no. Entonces usted descarta esto por el hecho que una resta no se pone como un número negativo. Entonces, sí. Bueno, no están las opciones. Entonces seguimos con la tercera opción, que sea M más R más 1, pero que esto sea igual a 10 más M. Que ahí se me cortó por por estarlos viendo. ¿Qué quiere decir ese 10 más M? Que si, digamos, un ejemplo, si M fuera 5 y R fuera 6, la suma da 11. Pero uno coloca el 1 en la casita aquí, digamos, uno coloca el 1 abajo y el otro 10 y el otro 1 del 11 lo pasa al otro lado como a las centenas. Uno, por así decirlo, uno lo que pone en la parte de abajo es el número que acompaña a las decenas. Entonces, por eso puse 10 más M, porque M es el número que baja, pero el 10 es el que se va al otro lado. Y como pasó anteriormente, las M se cancelan, el 1 pasa a restar y nos queda que R es igual a 9. Y esa opción sí viene y sí es la correcta. También es una pregunta muy intuitiva, o sea, si vemos que el resultado da M, la única opción es que venga un 1 de aquí, un 1 venga de las decenas y de las unidades a las decenas, que R sea igual a 9, por lo tanto sería como M más 9 más 1, M más 10, y el resultado sigue siendo M. Por ejemplo, que M sea igual a 3 y que venga un 1, entonces sería 9 más 3, 12, más 1, 13, y queda un 3. Es la única opción válida, sin contar la opción de 0. Recordemos que la opción de 0 la descartamos por el hecho que la solución es M, M, M y 0 no permite eso. Mientras que R igual a 9 sí permite que esa sea la solución. Y ya. Entonces eso sería todo por el primer problema. No sé si alguno tiene una duda. Bueno, no importa. Entonces seguimos con el segundo problema del día de hoy. Aquí viene la solución. Vamos a poner como unos segundos por si ustedes estén en YouTube. En el futuro le pongo una pausa. Pero ya seguimos. Viene una pregunta de secuencias. Sucesiones. Esta pregunta pienso para la próxima semana traer más de estas porque es como, a lo que recuerdo siempre vienen, pero no sé si a ustedes les gustará. Pero igualmente, como hoy no vinieron mucho, la verdad no estoy seguro. Entonces creo que sí lo voy a hacer. Dice lo siguiente. Esto en realidad era n sub 1, pero me dio flojera, entonces mejor puse n y entre paréntesis el 1. Entonces vemos que el primer término de la sucesión es 3. El segundo es 7, el tercero es 16 y el cuarto es 65. Y nos preguntan por el quinto. ¿Qué es lo que uno hace en este tipo de problemas? Uno lo que tiene que hacer es como buscar una fórmula que yo diga como, ok, n paréntesis t es igual
a 4s t más 3. Un ejemplo. Esto no es de este problema, es solo un ejemplo. Y que conforme yo vaya poniendo t's, aquí se vaya poniendo esta t. Entonces, si yo encuentro una fórmula que así que calza con todos los enunciados que me están dando, es que esa fórmula es la correcta. ¿Cuál puede ser otro tipo de fórmulas? nt igual a 2 veces n de t menos 1 más 3. Es otro tipo de fórmulas que he visto mucho, como que utiliza el valor anterior. Entonces usted está viendo sucesiones, usted tiene que armar como una fórmula, algo que siempre, siempre, siempre funcione. Y por lo tanto, usted pueda basar su, digamos, como que las que vienen en el enunciado cumplan para esa fórmula que usted estableció, y entonces usted va a poder calcular el quinto término, o el sexto, séptimo, octavo, o ahí hasta el infinito. Entonces, viendo la solución que vemos, vemos que el primero es 3, 7, 16 y 65. Y el enunciado nos lo facilita un poquito dándolo de esta manera. 3 más 2 al cuadrado, 7 más 3 al cuadrado y 16 más 7 al cuadrado. Cuando usted está viendo los primeros, usted ve que le están sumando 2, 3, y usted llega al cuarto así con full esperanza que el último término sea un 4, pero sabe, es un 7. Y usted ese 7 se murió usted con el 7. Usted levanta la mano y dice, profe, disculpa, creo que aquí se equivocó porque era un 4. Pero no, es un 7. No, si tiene que vivir con eso. Entonces usted tiene que ir viendo a ver en qué se parece uno con respecto al otro para cómo relacionarlos y así ver cuál sería el quinto término. Lo primero que yo hice fue ver que 3 es igual a 2 más 1 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado es 1, 2 más 1, 3. A veces, muchas veces en las sucesiones, el primer término se sale de la regla. ¿Por qué? Porque es el primer término, es con el que se arranca. Entonces, por ejemplo, como le mencioné anteriormente, una forma de hacerlo es como que yo diga que el número es igual a algo más el número pasado. Como el primer término no tiene número pasado, muchas veces sale de la ecuación por el hecho que no tiene, digamos, como que tienen que empezar por algún lado. Pero en este caso parece que el 3 sí tiene como la misma forma. Es un número al cuadrado más otro número. Entonces yo empecé a ver como ver, y me di cuenta de algo. Para el segundo término, que es 7, lo que hacen es tomar 3 y sumarle un número al cuadrado. ¿Y qué era 3? 3 era el valor pasado, que está aquí. ¿Y cuál número están elevando al cuadrado? Están elevando un 2 al cuadrado. ¿Y cuál era 2? 2 era el número que en la ecuación anterior no elevaron al cuadrado. O sea, este. Ahora yo ya tengo como una hipótesis de qué puede ser la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ver si para las siguientes también sirve, porque muchas veces usted relaciona, mira, este tiene esto que ver con este, pero no cumple para el otro. Y si no cumple para uno, ya usted así se fue al porque usted tiene que buscar algo que cumpla para todas. Entonces nos vamos al tercero y vemos que efectivamente es 7, que 7 era la solución del pasado, más 3 al cuadrado, y 3 era el número sin elevar del pasado. Y el N4, el 16, que es este, de aquí, y el 7, que también está aquí. Entonces, ¿cuál es el quinto término? Entonces, el quinto término sería 65 más 16 al cuadrado. Y eso es igual, no recuerdo, 321 tal vez. 16 por 16, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, la solución es esta. Usted lo mete a la calculadora y se dan cuenta cuánto es. Pero esa es como la lógica del problema de sucesiones. Usted va ahí,
ver la relación de uno con el otro y ver como que, digamos, sí es un problema un poco, son como problemas un poco de que usted a veces no ve la relación y se puede frustrar, puesto que a veces, así muy pocas veces usted lo saca muy rápido, lo saca de una, pero muchas veces no se encuentra y uno puede empezar a frustrar porque hay otros problemas donde usted lleva como un hilo conductor del problema. Entonces hay problemas de mate donde usted sabe que usted está empezando y va a terminar. Con el problema de asociaciones es que usted intenta de una manera, no le sale, intenta de otra, no le sale, y usted puede llevar 10 minutos con un problema que si usted no sabe cómo es, puede ser que todo lo que usted ha hecho en esos 10 minutos no le ayude para nada, y porque la solución puede ser otra. Entonces, a veces pueden ser problemas muy frustrantes, pero el hecho que usted puede pensar que está perdiendo su tiempo en un problema y no está avanzando con el problema. En cambio, en otros problemas de math, usted puede estar perdiendo su tiempo, pero va a llegar a la solución y se garantiza el punto. Entonces, ¿cuál es mi consejo de qué hacer en este tipo de problemas? Primero, practicar mucho en casa. O sea, no es como que los problemas de sucesiones hayan millones y todos sean diferentes, no. Si usted ha practicado mucho, si usted ya tiene como un tipo, para así decirlo, como colmillo, es como un término que hemos utilizado un poco en este curso, usted puede llegar, ver una sucesión y saber cómo entrarle. O tal vez hasta usted ya la había visto anteriormente y sabe cuál es. Entonces, practicar sucesiones es súper importante porque las sucesiones son mucho de lógica y a veces la lógica, si usted le entra de una manera como un poco no precisa a esa lógica, lo puede hacer perder mucho tiempo. Entonces, si usted es muy bueno en lógica y además ha practicado y reconoce como al cierto tipo de ejercicios, va a hacerlo muy rápido. Entonces, el primer consejo es practicar mucho sucesiones. Porque si usted practica mucho y ya tiene este tema un poco más al dedillo, va a llegar al examen, la va a ver y va a tener mucho más probabilidades de identificarla, puesto que usted ya tenerlas muy aquí. Yo sé que fijo todo el mundo va a decir a ustedes como, hey, practiquen esto, pero hay cosas donde usted casi no tiene por qué practicar, como formular ecuaciones o cosas por ese estilo, por el hecho que como que todas son diferentes, usted solo ocupa saber cómo formar la ecuación. Y una vez como usted ya sabe cómo formar la ecuación, usted solo tiene que ver el problema para saber cómo formarla. En cambio, sucesiones sí es de más practicar, puesto que son muchas diferentes. Y para garantizarse no perder mucho tiempo en el problema, practicar es la mejor solución. Entonces vemos aquí la solución. Le puse un poco de colores para que vayan viendo como el patrón que está repitiendo como de arriba para abajo. Y si era 321. Ahora vamos con el último. El último ejercicio dice que Luis y Natalia compitieron en un torneo de natación. La distancia recorrida por Luis es 2 brazadas. La distancia recorrida por Luis en 2 brazadas fue la misma que recorrió Natalia con 3 brazadas. ¿Qué quiere decir esto? 2 brazadas de Luis son igual a 3 brazadas de Natalia. Y dice que además Luis duró 1,5 segundos dando cada brazada, mientras que Natalia duró 1 segundo por brazada. Esto es un problema parecido a uno que ya habíamos hecho, que era como un conejo y un canguro. Y quería traerlo por lo mismo, puesto que quería ver como si ustedes habían entendido eso, porque creo que el problema no se ha subido a YouTube, porque no sé. No estoy muy seguro porque no lo han subido. Pero quería ver cómo ustedes les fue con el tema. Entonces quería enseñarles y les voy a dar la solución. Y a lo mejor se las doy rápido. Si queremos, tenemos como 2 unidades. Distancia recorrida por Luis y la distancia recorrida por Natalia. Sabemos que, digamos, si yo a usted le digo que yo en un salto recorro 100 metros y que yo duro no sé, 1 hora dando un salto, y le pregunto como cuánto es la distancia que he recorrido, eso depende como de cuánto tiempo he durado en dar
el salto, digamos, cuánto tiempo. Entonces, yo puedo explicar la distancia recorrida por Luis como una brazada de Luis, dividido entre 1,5. Y la distancia recorrida por Natalia es igual a la brazada de Natalia dividido entre 1. ¿Por qué? Porque estamos intentando ponerlo como en el mismo sistema de tiempo. Si yo duro 1 hora dando un salto, mi distancia que recorro es como, ok, la distancia que recorro por el salto dividido entre 60 minutos, por así decirlo. Sí tenemos como la distancia como en términos de tiempo. En cambio, si, no sé, si Peter dice que él da un salto cada media hora, sabemos que en el tiempo que yo di un salto, Peter dio 2. Y entonces si Peter tiene el mismo salto que yo, en el mismo tiempo, Peter va a haber dado 2 veces la distancia que yo di. Por lo tanto, me gustó relacionarlo como de esta manera, para tenerlo todo como en un mismo tiempo. Y posteriormente vemos que la brazada de Luis, multiplicado por 2, es igual a la brazada de Natalia multiplicado por 3. Puesto que 3 brazadas de Natalia son igual a 2 brazadas de Luis. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ver que la brazada de Luis es igual a 3 medios de la brazada de Natalia. ¿Pero qué es 3 medios? 3 medios es 1,5 de la brazada de Natalia. Aquí hay una coma. Y entonces, sustituyendo esta fórmula aquí, vemos que la distancia recorrida por Luis es igual a la brazada de Natalia. Y que la distancia recorrida por Natalia es igual a la brazada de Natalia. Entonces vemos que al final de cuentas, ambos recorren la misma distancia, puesto que es verdad, Luis tiene brazadas más largas, pero Natalia las da más rápido. Y viendo así como la mate del asunto, vemos que al final ellos terminan dando la misma distancia. Esto es como un problema muy ajustado para que era que son iguales, puesto que de igual manera un problema puede ser que 2 brazadas de Luis sean 4 de Natalia, entonces ya ahora no hubieran sido la misma distancia si Luis se estaría adelantando un poco y un poco. Pero casualmente para este problema sí terminan siendo iguales. Entonces la lógica del problema es como ver cómo yo puedo relacionar la distancia de una persona con la distancia de la otra persona, para así poder compararlas. Y entonces, por lo tanto, vemos que la pregunta dice, entonces con certeza Luis, y decimos que empató, puesto que ambos recorren la misma distancia en el mismo tiempo. Entonces, esto sería todo por los problemas míos de hoy. Aquí les voy a poner un toquecito la solución que puse para que la vean en el video, si lo vuelven a ver en YouTube. Y entonces, seguimos con Gabriel, tal vez. No sé cómo está internet. Sí, lo podré intentar, a ver. No sé ni en qué parte me cortó antes. Ya no queda más problemas de mate. Quedan los de Luisca, pero podemos intentar con Gabriel y que donde llegue. Después seguimos con Luisca y Gabriel termina después. Vamos a ver. Para... Yo creo que usted estaba como explicando la solución del ejercicio, pero no recuerdo muy bien cuál era el... Ah, bueno, sí se había, o sea, si había tenido chance como de leerlo todo. Sí, ¿verdad? Sí. Que entonces solo para retomarlo de ahí. A ver.
Y ahí están viendo la pantalla. Mae, sí. Claro. Sí, ¿verdad? Dice. Sí, todo bien. Ok. Entonces, creo que voy a volver a retomar así de opción por opción, porque no me acuerdo hasta cuál tuve chance antes. Entonces, bueno, les había dicho que este problema lo había escogido como por lo mismo que Brian les ha dicho otras veces, que hay palabras que uno no sabe qué significa, y de si uno no sabe qué es eso, de no va a poder contestar el problema. Entonces, en este caso, la palabra era colige, que coligar, les decía, era un verbo, y es la opción de unir algo por un fin o para un fin, ¿verdad? Entonces, Creo que Gabo volvió a morir. Sí, mae, eso parece. Sí, ahí escuché que cayó un rayo, que entonces le puede ser calacho de Gabo. Ah, sí. Entonces, sí, mae, no sé, Entonces, ¿qué? No sé. Sigo con los de mate. Mae, sí, sí, siga para ver si tal vez Sí, ahorita ok. pasa la rayería y al final tal vez Gabo sí puede verlo así como en paz. Ok, ok. Entonces, eh, voy a empezar aquí. ¿Dónde está? Ok. Creo que ya se debería estar viendo. Ok. Entonces, vamos a ver este ejercicio de mate que dice, una mesa circular tiene alrededor de ella 8 sillas ubicadas simétricamente. 6 personas, Ana, Boris, Carlos, Diana, Elena y Félix, se sientan dejando 2 sillas vacías. Se sabe que Ana se sienta junto y a la derecha de Carlos. Ana está al frente de quien está junto y a la izquierda de Diana. Boris está sentado junto a Carlos y frente a Félix. Si solo una silla que está vacía separa a Elena de Félix, ¿quién está sentado al frente de la otra silla vacía? Ok, entonces aquí el problema nos dice que tenemos una mesa y que está, digamos, tiene sillas, 8 sillas, que están distribuidas uniformemente alrededor de la mesa. Y hay 6 personas que se sientan ahí. Y entonces aquí nos dicen unas ciertas pistas, digamos, de cómo están sentadas las personas. Entonces, lo primero que nos dicen es que Ana se sienta junto y a la derecha de Carlos. Ok, entonces me están diciendo como dónde está Ana respecto a Carlos. Entonces, como no sabemos nada todavía de dónde están sentados, yo puedo sentar a Carlos en cualquier lado primero, como para tener ese punto ahí de referencia y ubicarlos a partir de ahí. Entonces, yo voy a poner a Carlos acá, en esta silla. Y me dicen que Ana se sienta junto y a la derecha de Carlos. Aquí, cuando me dicen a la derecha de Carlos, hay que tener tal vez un poco de cuidado porque podría llegar a confundir. Bueno, por lo menos yo me confundí un toque cuando lo estaba haciendo, porque me dicen a la derecha. Y entonces yo dije, ok, lo siento aquí a la silla que está como a mi derecha, como en sentido horario, ¿verdad? Pero, digamos, la derecha, digamos, si Carlos está sentado en la mesa, ¿verdad? Viendo hacia la mesa, como así la mano derecha de Carlos está aquí como a la izquierda de nosotros. Entonces, si Ana se sienta a la derecha, Ana va a estar acá sentada en este lado.
Ok, entonces ahí eso es lo que nos dice como la primera pista que nos dan acá. La otra dice, Ana está al frente de quien está junto y a la izquierda de Diana. Ok, entonces Ana, va a haber alguien al frente de Diana que no sabemos quién es, no nos dicen todavía. Pero sabemos que esa persona que está al frente de Ana es quien está junto y a la izquierda de Diana. Entonces, esa persona que está aquí en la silla del frente, si esa persona está a la izquierda de Diana, ¿verdad? Entonces Diana debería estar sentada acá, ¿verdad? Para que si a la izquierda de ella, bueno, aquí los muñequitos están como viendo de frente, pero imagínense que estuvieran como sentados viendo hacia la mesa, ¿verdad? Entonces, como decir, el brazo izquierdo de Diana estaría viendo hacia esta silla que está acá. Entonces, no sabemos quién está sentado ahí, ¿verdad? Porque nos dicen, Ana está frente de quien está junto y a la izquierda de Diana. No sabemos quién está al frente, pero sabemos que esa persona que está al frente está junto y a la izquierda de Diana. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice esa pista de ahí. La siguiente dice, Boris está sentado junto a Carlos y frente a Félix. Ok, entonces acá está Carlos. La única silla que está a la par de Carlos sería esta que está acá, a la izquierda de Carlos. Entonces ahí sentamos a Boris. Y nos dicen que está frente a Félix. Entonces, en la silla que está al frente de Boris, sentamos a Félix. Ok, y eso nos dice esa pista. Después, esto ya es como de la pregunta, dice, si solo una silla que está vacía separa a Elena de Félix, ¿quién está sentado al frente de la otra silla vacía? Que entonces dicen, solo una silla que está vacía separa a Elena de Félix. Entonces, aquí está Félix y sabemos que entonces Elena va a estar sentada una silla, vamos, va a haber una silla vacía y va a estar Elena, ¿verdad? Entonces, aquí Félix tiene dos sillas vacías, digamos, a cada lado, pero la que tiene a la izquierda no podría ser, ¿verdad? Porque ya este otro que sigue, que es donde debería estar sentada Elena, está ocupada por Ana. Entonces, tendría que ser la silla que Félix tiene a la derecha, a su derecha, la que se refieren aquí, es solo una silla que está vacía, separa a Elena de Félix, es la que está a la derecha de Félix, y entonces Elena debería estar aquí. Entonces, aquí donde me decían la silla que separa a Elena de Félix, se referían a la silla vacía que está a la derecha de Félix. Entonces, ¿quién está sentado al frente de la otra silla vacía? Pues, como vemos acá, la otra silla vacía sería la que está a la izquierda de Félix, y quien va a estar sentado al frente de esa silla es Diana. Ok, entonces ahí estaría como la respuesta. Entonces, frente a la otra silla vacía estaría sentada Diana. Ok, y ese sería ese problema. Ahí si tienen alguna duda con ese, ahí lo pueden poner en el chat. Entonces, si no, seguimos con el que sigue. Ok, este ejercicio dice, los equipos de fútbol A, B y C se enfrentaron en una sola ronda y cada uno de ellos jugó una sola vez contra los otros dos equipos. Okay. En la tabla se muestran algunos resultados de los goles a favor, GF, esta columna de acá, y los goles en contra, GC, esta columna de acá, para cada uno de los equipos. Si el equipo A ganó todos sus partidos, determine el valor de X más Y. ¿Verdad? X aquí sería los goles a favor del equipo C y Y sería los goles en contra del equipo C. Ok, entonces tenemos que averiguar goles a favor y goles en contra. Entonces, nos dicen que cada uno de los equipos jugó una sola vez contra los dos equipos. Entonces, sabemos que entonces hubo un partido donde jugó A con B. También hubo otro partido donde jugó A con C.
¿verdad? Entonces aquí ya A jugó con B, A jugó con C. Después B jugó con A, C jugó con A. Entonces faltaría nada más un partido que sería B con C. Entonces ahí cada uno de ellos juega una sola vez contra los dos, ¿verdad? Y entonces tendríamos como que averiguar cuáles fueron los marcadores en estos partidos. Entonces, bueno, de C no tenemos nada de información, ¿verdad? Entonces podríamos empezar con el partido de A contra B. Ok, entonces, sabemos que nos dice el enunciado, A ganó todos los partidos. Ok, entonces sabemos que aquí A ganó. Pero entonces tenemos que saber cuánto, por cuánto ganó. Entonces, si jugó contra B, si vemos aquí, B tiene solo un gol en contra, ¿verdad? Entonces, para que A haya ganado, tiene que haber metido por lo menos un gol, ¿verdad? Entonces, si a B le metieron un gol en contra, pues sabemos que definitivamente ese gol se lo tuvo que haber metido el equipo A, ¿verdad? Y entonces, como solo tiene un gol en contra, ¿verdad? A solo metió un gol. Y si A ganó, quiere decir que B no metió ningún gol, ¿verdad? Entonces, este partido tuvo que haber quedado 1-0. Ok. Ahora, en el partido A contra C. Entonces, ok, aquí no sabemos nada de C, ¿verdad? Pero sabemos que A tuvo en total 3 goles a favor. Pero ya sabemos que cuando A jugó contra B, uno de sus goles a favor es de este partido. Entonces, le quedarían 2 goles a favor. Que esos 2 goles tuvo que haberlos metido en este partido. Porque son los únicos 2 partidos que juega A, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que entonces A metió 2 goles en este partido, ¿verdad? A ganó todos los partidos y además aquí sabemos que a nunca le metieron ningún gol, tuvo 0 goles en contra. Entonces, sabemos que este partido quedó 2-0. Ok, ahora el partido B contra C. Entonces, en este partido, ok, sabemos de B que este gol en contra fue del partido A contra B, ¿verdad? Es decir, que en el partido B contra C no le metieron ningún gol a B. La C no metió ningún gol. Y de los goles a favor, tenemos uno, que, digamos, del partido A contra B, vimos que B no metió ningún gol. Entonces, este gol que está acá, de B, tiene necesariamente que haber sido contra C, ¿verdad? Entonces, este gol a favor es de este partido, de B. Y este gol en contra de B ya era de A. Entonces, eso quiere decir que C no le metió tampoco ningún gol a B. Entonces, este partido B contra C habría quedado 1-0. Ok, entonces ahora sabemos que X son los goles a favor de C, que podemos ver aquí que en este partido no metió ninguno, y en este partido tampoco. Entonces los goles a favor de C, que sería X, serían 0. Y los goles en contra, en este partido le metieron 2 goles y en este otro partido le metieron 1 gol. Entonces en total, goles en contra serían 3. Entonces, finalmente, lo que nos decía la pregunta, lo que nos preguntaban era el valor de X más Y. Sería 0 más 3, sería 3. Y por lo tanto, la opción correcta sería la opción B, 3. Ok, y ese sería ese problema. Igual si tienen ahí alguna duda con ese, me lo pueden poner ahí en el chat. Si no, entonces
continuamos con el último ejercicio de mate. Este dice, al pegar, typo ahí, al pegar cara con cara, Ricardo pegó 6 dados convencionales, ¿verdad? Convencionales, dados de 6 caras. De tal forma que un dado está pegado a los otros 5, como se muestra en la figura. Esta es la figura. Si al momento de pegar los dados, Ricardo siempre pegó caras con igual número de puntos, ¿cuántos puntos como máximo podrá contar Ricardo en toda la superficie de la estructura formada por los 6 dados? Okay, entonces, esta figura que está acá es, digamos, bueno, aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 dados. Y hay otro dado que no vemos, que es como el que está en el centro de estos 5 dados. Y a ese dado están pegados todos los demás. Entonces tenemos un dado en el centro y estos otros 5 dados. Y entonces nos dicen que a ese dado del centro, ¿verdad? Ricardo pegó los demás dados siempre calzando, digamos, las caras. Es como 1 con 1, 2 con 2. Okay, y nos preguntan entonces cuántos puntos como máximo podrá contar Ricardo en la superficie, ¿verdad? O sea, cuántos puntos quedaron a la vista. Entonces, supongamos que, bueno, tenemos aquí los 6 dados, ¿verdad? Cada fila de estas es un dado. Y entonces vamos a suponer que esta fila de arriba es como el dado central, donde están pegados todos los demás dados. Entonces, ups. Ok. Entonces, queremos saber la cantidad máxima de puntos, ¿verdad? Entonces queremos que quede al descubierto la cantidad máxima de puntos. Entonces, si queremos eso, ¿verdad? Si queremos la máxima cantidad de puntos al descubierto, cuando vayamos a pegar el dado, digamos, yo tengo el dado del centro primero, sin pegarle ningún dado. Entonces yo voy a pegar el primer dado. Si yo quiero tapar la menor cantidad de puntos, entonces yo voy a pegar la cara que tiene la menor cantidad de puntos con la que tiene la menor cantidad de puntos, ¿verdad? En este caso sería la cara que tiene 1, ¿verdad? Entonces yo vengo y voy a pegar la cara del 1 con la cara del 1 del otro lado, ¿verdad? Porque recordemos que Ricardo pega que calcen los números, ¿verdad? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Entonces ya yo pego el primer dado al del centro, tratando siempre que me quede la mayor cantidad de puntos al descubierto. Ahora voy a pegar el segundo dado. Entonces, en el segundo dado, ya yo en el dado del centro no tengo disponible el 1, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera pegar la menor cantidad de puntos, tendría que hacerlo con el 2. Entonces, al 2, yo pego el segundo dado, el 2 con el 2. ¿Okay? Lo mismo con el que sigue, ¿verdad? Entonces, ahora yo quiero pegar que queden la menor cantidad de puntos tapados, pero ya aquí en el del centro ya tapé el 1 y tapé el 2, entonces lo que me queda es el 3. Entonces pego el 3 con el 3. En el dado que sigue va a pasar lo mismo, ¿verdad? Quiero tapar la menor cantidad de dados, pero ya aquí usé el 1, el 2 y el 3, me queda el 4. Entonces pego la cara 4 del dado central con la cara 4 del otro dado. Y con el último lo mismo, ¿verdad? Para obtener la menor cantidad de puntos tapados, voy a pegar la cara del 5 con la cara del 5. La del centro con la del otro dado. Ok, y entonces ahí ya tendría mi dado central con los otros 5 dados pegados alrededor. Hay uno que está pegado al 1, uno que está pegado al 2, otro que está pegado al 3, otro al 4 y otro al 5. Ok, y entonces nos preguntaban cuál era la cantidad máxima de puntos que quedaban en la superficie, ¿verdad? Es decir, que se pueden ver. Entonces, bueno, aquí podríamos simplemente como empezar a contar puntos, ¿verdad? Ahí es una forma de hacerlo. Pero si no, entonces también podemos hacer esto, que es en total de puntos, digamos, antes de que yo los pegara, cuando estaban todos separados, la cantidad total de puntos que yo tenía es, en un dado, yo voy a tener 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 puntos, ¿verdad?
todos los puntos de cada cara. Esos son 21 puntos por cada dado. Y si tengo 6 dados, pues 21 por 6 me da 126 puntos. En total, todos los dados antes de taparlos. Ahora, una vez que yo los tapo, entonces podemos ver que en el dado central, ¿verdad? Se tapan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero además vemos que, digamos, como en todos los dados, también se va a tapar otro 1, otro 2, otro 3, otro 4 y otro 5. Entonces yo podría decir que los puntos que están ocultos son 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Porque se tapan aquí en el dado central y además aquí en cada uno de estos otros dados. Entonces, en total, la cantidad de puntos ocultos son 30. Y entonces ahora, la cantidad de puntos visibles va a ser los puntos totales menos los puntos ocultos, que serían 126 menos 30, serían 96 en total, los puntos visibles. Y por lo tanto, ese es el máximo de puntos que va a poder contar Ricardo en la superficie, que sería la opción A, 96. Ok, entonces eso sería este ejercicio. Igual si tienen alguna duda, pueden poner ahí en el chat. Y si no, entonces eso sería de los ejercicios de math. Bien, el ejercicio 5 dice que es un texto largo, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. Wittgenstein, en Investigaciones Filosóficas, inicia la crítica de la concepción descriptiva del lenguaje a la que califica de angustiana. Sostiene que su efecto principal es creer que la función del lenguaje es nombrar objetos. Sin embargo, ocurre que, por ejemplo, cuando un carpintero está trabajando en su taller y de pronto mira a su ayudante y le dice martillo, con esa expresión no le está queriendo decir que hay cierta herramienta llamada así, sino que debe alcanzarle el martillo. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si alguien en el salón de clase escucha la palabra tiza, no entiende que el profesor está describiendo la existencia de un cierto objeto denominado así, sino que el profesor está pidiéndole que le alcancen una tiza. Este filósofo sostiene que el significado de las palabras no está dado por la descripción de los objetos que nombra, sino por el uso comunicativo de las mismas en situaciones de la vida cotidiana. Así, una persona, al oír un balazo, le dice a otra cielos. No está representando una cierta entidad, sino una emoción. Y si alguien en esas circunstancias se pusiera a mirar el cielo, simplemente no habría entendido el uso de esa palabra. En otros términos, según Wittgenstein, esa persona no sabría participar del juego de lenguaje que usan las comunidades hablantes. Juego de lenguaje, pues cada comunidad de hablantes, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que se establecen en el interior del mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en general. Así, la ciencia física tiene su juego lingüístico de la misma manera que la lógica, también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas. Entonces, la pregunta es, del texto se colige que un juego de lenguaje es una teoría semántica universal, un conjunto de reglas para la crítica, el que usa una comunidad de hablantes, una descripción objetiva del lenguaje y una norma sintáctica universal. Entonces, aquí tal vez la trampa puede ser que significa colige, que viene del verbo coligar. Entonces, se entiende por coligar el unir grupos con otros para una determinada finalidad, es decir, que es unirse unos con otros para algún fin. Entonces, teniendo en cuenta el significado de coligar, a partir del texto se colige que un juego de lenguaje es el que usa una comunidad de hablantes. Es decir, si toda la comunidad maneja por necesidad un lenguaje en común, resulta muy importante que todos sus miembros conozcan y manejen sus reglas, que es lo que se menciona casi al final del texto. Entonces, debido a esta razón del significado de coligar y lo que se menciona en el texto al final, de que los hablantes de una comunidad deben manejar las reglas de la misma para poder pertenecer al juego, la respuesta correcta es la C. El ejercicio 6, que era el último en la parte de español, también es un texto pero un poco más corto. Entonces dice,
Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la tesis de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también y no un vicio que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el precepto bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión al otro. Así, el amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Entonces dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con lo argumentado en el texto? Todo concepto del ser humano necesariamente me incluye a mí mismo. Es una falacia lógica excluir el amor a los demás del amor a sí mismo. No puede separarse el amor al prójimo y el amor a mí mismo. Se debe amar a los demás más que a uno mismo. Excluirse a sí mismo del prójimo es contradictorio. Entonces, del texto se establece que en ningún momento se plantea que el amor a los demás sea más relevante que el amor a uno mismo y viceversa. Cambio sí se plantea que existe un equilibrio entre ambos, ¿verdad? Que es lo que nos dice el texto. Básicamente los dos párrafos están diciendo que tanto el amor a los demás como el amor al propio tienen la misma importancia. Entonces la opción que no corresponde a la lógica del texto es la de que dice que el amor a los demás es más importante que el propio. Y así termina este ejercicio. Sí, otra opción es que Gabo ahora grabe en un video la solución de sus dos ejercicios, que me lo pase y yo simplemente los pego y los subo al canal de YouTube así como todo corrido, puesto que parece como que está teniendo problemas de internet. Entonces, no sé, Gabo, ¿nos escucha ahí? ¿O está muertísimo? Sí, no. Y no, sí, entonces tal vez lo mejor sea dejarlo hasta aquí hoy. Y en el canal de YouTube va a estar el video con la explicación de los problemas de Gabo para que vayan a chequearlo ahora, como tal vez pasado mañana ya está en YouTube. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, todo claro. Pero claro que bien. Entonces sería eso y está bien, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Un gusto, hasta Chao, con luego. gusto.